Yo voy a hablar de dos apartados de mi presentación, que una es otros indicios de calidad, que es de aplicación a las ciencias sociales y sobre todo humanidades, donde es más difícil encontrar datos de factor de impacto en este último campo, las humanidades. Y luego una parte que son las comparativas, que están basadas en las citas, que eso sobre todo es aplicable a los campos 1 a 8. Porque las herramientas que existen donde se recogen esas citas de manera exhaustiva, por decirlo así, es en esos campos, en la base de datos Web of Science. Entonces, la primera parte, esta parte sería más de interés para ciencias sociales y humanidades, y el apartado cuarto de la presentación para los campos 1 a 8. Bien, cuando hablamos de otros indicios de calidad, vamos a referirnos a los que hablan en la convocatoria, que es detectar si una revista tiene un comité científico internacional, si cuenta con evaluación externa, si publica solo artículos de investigación, bueno, los datos que se refieren en el anexo y en el anexo de la convocatoria. ¿Qué herramientas existen para localizar estos indicios de calidad? La propia revista, normalmente en las páginas preliminares, tiene que dejar claro si la revista está impresa y si no en su página web, sobre nosotros, pues tiene que dejar claro quiénes son los miembros del comité científico, su afiliación, si hace evaluación externa, si es por doble ciego, si publica de forma exclusiva artículos de investigación, todo este tipo de cosas. Incluso las revistas que son más transparentes publican la tasa de rechazo. En fin, todos estos datos los tiene que poner la revista, y esos datos se pueden acompañar dentro de otros indicios de esta revista. Después de las citas, después del impacto y las citas, pues se diría, pues esta revista es el órgano de expresión de esta sociedad científica, tiene una tasa de rechazo de tal, publica el sistema de revisiones de doble ciego, etcétera, etcétera, etcétera. Para localizar estos otros indicios, pues existen una serie de herramientas que aquí os pongo los nombres más representativos. Está DICE, que aunque ya no se actualiza, pues es una herramienta que se recoge en la convocatoria. Existen otras herramientas, ERIC, que también es una herramienta que ahora mismo no se actualiza por falta de financiación, lo mismo que le pasa a DICE, pero que aparecen en la convocatoria, mientras que lo que decía Antonio, INRES lo han sacado, no sé muy bien por qué, pero bueno, debe ser que lo que quieren dejar entrever es que algo que esté en INRES no le van a dar el 6, la nota del 6, que es el mínimo que se necesita para aprobar de manera automática, sino que lo van a dejar a discrecionalidad. O sea que ahí es una forma velada de dejarlo claro. Hay otras herramientas que no aparecen en la convocatoria, pero que entrarían dentro de esos puntos suspensivos, como podría ser CIR, o como podría ser RES o MIAR, que estas son herramientas que tecleáis en Google MIAR y os aparecen. Son todas gratuitas, se pueden consultar. Y, por ejemplo, MIAR es una herramienta que te permite ver el número de bases de datos en las que está indexada una revista. Esta información, normalmente las propias revistas son las más interesadas en ponerla en su página web. O sea, la fuente de información más fidedigna, en principio, sería la propia web de la revista. Pero no todas las revistas, aunque casi todas se están poniendo ya, por decirlo así, las pilas, están dando importancia a esto y están siendo muy exhaustivas en la recopilación de estos indicios de calidad, porque saben que es una forma también de atraer riego de artículos a las revistas, que de otro modo pues muchas tienen problemas en atraer artículos. Bien. Existen otras herramientas que antes aparecían y que ahora ya se les da menos mérito, que por ejemplo es la Tindes, ¿no? Aunque los criterios que se cumplen en la Tindes aparecen recogidos a su vez en DICE. Lo mismo pasa con ERIC, que también DICE es, por decirlo así, una herramienta que aglutina varias de estas herramientas, y haciendo una consulta a DICE, que ahora creo que tenemos un pantallazo, pues te ahorras ir consultando una a una el resto de las herramientas. Una tendencia que se habla ahora, que es de la almetría, que es las métricas alternativas, que de momento en las convocatorias esto no aparece mencionado en ningún sitio y no sabemos cuándo tardará en aparecer, y se aparecerá algún día, que dice que no solo hay que tener en cuenta el impacto y las citas, sino también las descargas que puede tener ese artículo en un repositorio o en la web del autor. Las visitas, hay personas que visitan el artículo, leen el abstract y luego no lo descargan, y luego también pues todo lo que son las métricas sociales, que podrían ser menciones que pueda tener ese artículo en Twitter, retuiteo, ese tipo de cosas, que eso de momento pues está en un segundo nivel. Todavía ni se ha mencionado, no sabemos si llegará o no, pero en las tendencias bibliométricas se está empezando a trabajar ya lo que se llaman métricas alternativas, que son este tipo de cosas. Bien, aquí tenemos un pantallazo de DICE, que antes os comentaba, que aquí de un vistazo rápidamente pues te das cuenta
de los criterios latindes que cumple la revista. Si cumple 33 para revistas impresas, ese es el máximo. Entonces ya podrías decir que la revista cumple el total de criterios latindes, si cuenta con evaluadores externos, si hay apertura exterior, quiere decir que publique pues más de un 70%, creo que es, de autores externos a la institución a la que pertenece la revista. La categoría de la ANEP, si es una categoría o A+, pues es una buena categoría, aunque es una clasificación cerrada la de... 8% o así, ¿no? Sí. Una categoría es una evaluación que se hizo en el 2007. Yo no sé que no se ha renovado, pero el tener una categoría A o A+ en la ANEP, esa ANEP FECIT, solamente lo alcanzó de unas 850 revistas que fueron evaluadas, solamente la alcanzó un 8 y pico %. Por tanto, de todas las revistas evaluadas con A y A+, solamente un 8% de las revistas evaluadas, y como indicio de calidad el hecho de haber sido evaluada con una A parece importante. De hecho, más de la mitad de las revistas ni siquiera se les concedió ninguna letra, ni siquiera llegaron a ser evaluadas, sino que fueron descartadas. Y luego tenemos también ERI, que aparece en la convocatoria. Sí, ERI, luego vamos a hablar exactamente de lo que significa cada categoría. Pero bueno, aquí viéndolo, pues ya sabes que en ERI también tiene un internacional, categoría internacional 2, que primeras así no se puede saber muy bien qué es, luego vamos a verlo un poco más detallado. Pero bueno, es una forma de tener recogido en un pantallazo pues una serie de otros indicios de calidad de esta revista, fuera del impacto y de las citas, que te pueden servir pues para dar un añadido en el campo de ciencias sociales y humanidades. También habla un poco más arriba aquí de las bases de datos que la incluyen, aunque esto no es un listado exhaustivo, por eso siempre recomiendo consultar la propia página web de la revista para ver de manera exhaustiva en qué base de datos está indexada. Está estupenda porque está en los Citation Index, esta que mirábamos. Sí, esta es RES, que es una herramienta nueva del CSIC, que también te informa de los criterios CNI que cumple una revista, de los criterios ANECA, de los criterios latindes. También te da información de la base de datos que la indesa. No es exhaustiva esa información, vuelvo a lo mismo, hay que consultar la web. Como es una herramienta que está creada, esta herramienta RES, en base a opinión, a una encuesta que se pasó a expertos, te dice la opinión de estos expertos sobre esta revista, y claro, esa opinión, pues como es una tabla, pues la puedes comparar con la del resto de revistas de su categoría. Si por opinión de expertos está en la posición 3 o 5, eso se puede obtener a través de esta plataforma. Y también da un impacto acumulado del 2004 al 2008, que es otro dato que se puede tener en cuenta, aunque no aparece mencionada esta herramienta como tal en la convocatoria. En las convocatorias hay un etcétera, y además se habla de la posibilidad de incluir datos sobre indexación. Sí. Gracias, Raúl. Ahí quiero decir que aunque no figure, no quiere decir que no podamos incluirlo. A partir del campo 7 hay un etcétera. Y, como creo que ya lo hemos dicho, pero me gustaría que lo recordarais, también hay unos epígrafes que hacen referencia a que se podrán incluir otras bases de datos siempre, o listados, creo que hace referencia a listados o índices, siempre que, y se podrán tener en cuenta, siempre que el comité evaluador considere que reúne las condiciones de las que están ya citadas. Es decir, se pueden incluir algunas que no estén citadas específicamente en la convocatoria. Si estas las unimos con otros datos, con otros indicios de calidad, entiendo que estén reforzados es algo valioso. Si está en Scopus, está en Scopus, o si está en INREX, está en INREX. Algunos otros datos, y por eso llamamos a otros indicios de calidad, si deberíamos, tú opinas igual, creo que debería de estar reforzado por otros datos, no solamente el hecho de pues estar en el RES o cumplir tantos criterios, sino que además podamos argumentar algún otro criterio de calidad de la revista.
Sí, estos indicios, otros indicios son interesantes, pues para eso, para campos de ciencias sociales y humanidades en los que es más difícil conseguir varias aportaciones en revistas de impacto, o directamente es que no hay revistas no hay un índice de impacto de humanidades, como es el caso. Entonces, pues tienes que argumentar la calidad de la revista con otra serie de criterios. Obviamente, si es una revista que está en el JCR bien posicionado, pues esto te lo puedes ahorrar. Lo puedes incluir si quieres como añadido, pero bueno, no sería tampoco obligatorio hacer este trabajo porque bueno, eso es más matemático, por decirlo así, es más mecánico. Pues aquí en la herramienta RES, al hacer clic en el título de una revista, pues ya te dice, dentro de los criterios que tenía ahí, que son los basados en el anexo, en los criterios de las convocatorias de la ANECA y los de la TINDES, en sombreado aparecen los que se cumplen y los que no están sombreados son los que no cumplen. Esto que se refiere a datos estadísticos de la revista son lo que comentaba antes, las tasas de rechazo y aceptación de artículos, que la mayoría de las revistas pues todavía no las publican y pues, bueno, pues si lo publicas en tu web, pues ya eso te lo sombrearían, porque quedaría como un criterio cumplido. Aquí tenéis los campos de ERI y bueno, pues una revista que esté en campo internacional 1, pues que tiene alta visibilidad, y la que está en internacional 2, pues tiene una visibilidad significante. Luego hay el campo internacional sencillo y el campo de difusión nacional. Se refieren a la visibilidad que tiene esta revista como medio de difusión del conocimiento o de la investigación. Entonces, todo lo que es internacional 1, pues mejor que si es internacional 2 o solo internacional. Este sí es una base de datos europea que está hecha por la European Science Foundation, que no sé si lo veis aquí. Esta ya sí es una base de datos internacional. Bueno, después de las revistas tenemos los libros y capítulos. Este es un caso peculiar porque hasta hace muy poco no existía absolutamente nada para evaluar de manera, digamos, objetiva o lo más objetiva posible los libros y los capítulos. Ahora, hace poco, bueno, hace un año y medio, apareció esta herramienta que es el Scholarly Publisher Indicator, el SPI, y que aparece recogida por primera vez en la convocatoria este año en el campo 10 de historia. Bien. De manera paralela, esta es una herramienta que se ha hecho en base a una encuesta a investigadores españoles, que bueno, no sé si os llegó a vosotros en concreto o no. En el caso de que os lleguen estas encuestas, pues a veces es interesante rellenarlas, o casi siempre. Luego existe otra herramienta que está ahora, bueno, podríamos decir en fase beta, aunque bueno, está lanzada oficialmente, pero la cobertura es solo de momento anglosajona, y es el Book Citation Index, que es una herramienta de Thomson Reuters, que puede ser que en el futuro dé lugar a un Book Citation Report. Igual que hay para revistas un Journal Citation Report, pues en el futuro puede existir un Book Citation Report que se base en el Book Citation Index actualmente. Bien, de momento el CSIC, que sepamos, español, ya está incorporando sus libros en esta base de datos, pero pocas editoriales más que nos coste están intentando entrar, pero todavía no se sabe cuáles serán las que consigan y demás. Pero bueno, que el proceso de las editoriales de libros también va a empezar a pasar un proceso de evaluación similar al de las revistas, parece inexorable, y que en el futuro contaremos con más herramientas para que se puedan evaluar los libros y capítulos de manera más objetiva, conforme a herramientas bibliométricas, bueno, con todas sus bondades y defectos. Pues el Scholarly Publisher Indicator tiene dos rankings, un ranking general que combina todas las disciplinas y un ranking por disciplinas que quizás sea el más interesante. En el ranking por disciplinas pues se pueden consultar diferentes campos, sociología, educación, filología, historia. Bueno, entonces te hace un ranking en dos columnas, en la columna de la izquierda las editoriales españolas con el índice de opinión de expertos y en la columna de la izquierda, de la derecha, perdón, las editoriales extranjeras. Bien, pues esto es tan sencillo como comprobar si dentro de nuestro campo de conocimiento está la editorial donde hemos publicado nuestro libro, ver qué posición ocupa en el ranking. Normalmente en cada columna hay como 80 editoriales. Pues si está entre las 10 primeras, pues está en muy buena posición y lo puedes poner según el Scholarly Publisher Indicator. El libro tiene un índice de tal, la editorial tiene un índice de tal y ocupa la posición tal de tantas. Es sencillo. Luego bueno, os enseñaremos un documento que os pasaremos por correo electrónico sobre una redacción tipo de este tipo de indicios, pues para que simplemente sea buscar y trasladar a esa redacción tipo. Bueno, luego cada uno le da su toque personal, pero
la posición y la puntuación que ha obtenido la editorial. Lo mismo para los artículos. De hecho, según los autores españoles, la editorial de mayor prestigio en todos los campos es una editorial de derecho, es Aranzadi. Curiosamente, Aranzadi, que lo publica en la actualidad Thomson Reuters. Sí, es curioso. Es curioso, sí. La más valorada, por tanto, editorial española, Aranzadi. Esto os lo adelanto, que es el producto del que os hablaba antes, que es el Book Citation Index, que es un producto de Thomson Reuters, bueno, pues que ha aparecido con muchas lagunas en la cobertura, sobre todo editoriales anglosajonas, algunas ausencias destacadas que supongo que irán corrigiendo poco a poco. Y bueno, esta sería la cobertura que tiene actualmente. En cuanto a materia, son pocos libros. Y luego, bueno, pues sobre este producto se van a hacer una serie de rankings que lo han hecho, bueno, en el grupo EC3 de Granada. Pues aquí te están diciendo, por ejemplo, en geografía, cuáles son las editoriales con más número de trabajos, con más prestigio dentro de esta base de datos, que en el futuro servirá para hacer rankings de editoriales, que hasta ahora no hay nada, únicamente a nivel nacional el SPI, y a nivel internacional, pues dentro de poco que sepáis que existirá el Book Publisher Citation Report cuando se lance el producto. A día de hoy solo existe el Book Citation Index, pero que también te permite hacer pues una especie de saber de cuáles son las editoriales que más publican sobre un tema, que más citas acumulan sobre un tema, que más media de citas tienen sobre ese tema, etcétera. Pero bueno, es un producto que de momento ya os digo que tiene muchas lagunas en cuanto a la cobertura. Habrá que esperar unos años para que se ajuste y haya editoriales españolas, francesas, italianas en este producto. ¿Qué más se puede hacer con los libros y capítulos? Bueno, pues para obtener las citas, las herramientas, fundamentalmente el Google Académico, porque es la herramienta más exhaustiva. De hecho, lo que os contaba Rosa antes, de que ha alcanzado un acuerdo con Thomson para que las citas de Thomson aparezcan también en Google Académico, pues ya te da la idea de que los investigadores están utilizando Google Académico. Entonces, lo que pasa es que eso, ahora iréis a Google Académico y no lo veréis, es que está solo en colaboración con 150 universidades estadounidenses. O sea, para verlo, esa implantación en el Google que vamos a ver nosotros aquí en España, pues a lo mejor hay que esperar pues todavía 6-7 meses para que se haga efectivo ese acuerdo al Google internacional, por decirlo así. De momento está en fase de pruebas en universidades anglosajonas. Pero bueno, para que veáis por dónde van un poco los tiros. Google Académico también tiene sus detractores en algunas cosas, bueno, pues que se pueden falsear citas, en fin. Pero bueno, es la herramienta más exhaustiva. O sea, todo lo que no esté en Google Académico es difícil que lo encontréis en una base de datos especializada, a nivel de citas. Lo demás es todo sumar. Luego, en cuanto a las reseñas, pues también es muy difícil localizar reseñas. Es muy difícil porque las bases de datos pues no las recogen. O sea, de hecho, la cobertura que hay de libros y capítulos es pequeña, suele ser en torno al 10-15%. Una base de datos especializadas, Psycinfo, Science Direct, Cubo, etcétera, pues todas estas, un 10%. Entonces, las reseñas, lo que no aparezca en Google, pues va a ser difícil que lo localicemos. El riguroso proceso de selección y evaluación de originales, esto lo tiene que poner directamente la editorial en su página web. Y muchas ya están tomando conciencia de la importancia de dar estos datos de manera más transparente y se están poniendo a ello. Y luego la presencia de un libro en catálogos de bibliotecas pues sería el equivalente a la presencia de una revista en bases de datos internacionales. Pues hay una herramienta que es el catálogo colectivo de Karlsruhe, que está vinculado a través de la web de la Biblioteca de la UNED, y si ponéis en Google catálogo Karlsruhe te sale también, y te permite comprobar si un libro está en la Biblioteca del Congreso, en una búsqueda única, con una interfaz única puedes ver si está en la Biblioteca del Congreso, en la Biblioteca Nacional de Noruega, en la de Suecia, en cuántas bibliotecas alemanas está, etcétera. Entonces, esto te tecleas en Google Catálogo Internacional de Karlsruhe y sale. Y si no, a través de la página web de la biblioteca, en el apartado catálogos, está enlazado. Y esto está interesante porque si vais a presentar un libro, pues que se añada en qué catálogos internacionales está ese libro. Porque eso da idea de la visibilidad o de la difusión que ha tenido en el extranjero. Igual que pasa con las revistas, que el interés de una revista esté en base de datos internacionales, pues es exactamente lo mismo. Porque esa revista tiene difusión internacional. Las reseñas en Dialnet, ¿las conocéis? ¿Utilizáis Dialnet? Ahí no es exhaustivo, pero también se pueden encontrar. Sí.
Sí, de las pocas bases de datos que ofrecen reseñas. Tesis doctorales, artículos, libros, colaboraciones. Dialnet es interesante sobre todo para ciencias sociales y humanidades. Bien, ahora vamos a hablar de las comparativas. Y esto sí digo que las comparativas, pues tenerlas en cuenta fundamentalmente a las personas que trabajéis en los campos 1 al 8. O sea, en el resto de campos es que no existen datos objetivos para poder hacer unas comparativas fiables. Comparativas de qué se pueden hacer, de un trabajo de la aportación, o ya existen herramientas que están siendo en cierto modo polémicas de todo el currículum, con los índices famosos H y G, que no sé si os sonarán o no. Bueno, vamos a hablar rápidamente de ello. Bueno, para hacer una comparativa individual, de un trabajo individual que hemos publicado en estos campos del 1 al 8, se puede utilizar la base de datos Web of Science. Por ejemplo, en Google Académico se están haciendo productos derivados, pero de momento no con este rigor. Bueno, entonces lo que podemos hacer es comparar las citas que ha tenido nuestro trabajo con el promedio de citas de la revista en un año concreto. ¿Cómo se hace esto? Buscas tu trabajo en la Web of Science y te dice que ha tenido 54 citas. Bien, hay un botón que aparece que es Create Citation Report, aparece a la parte derecha, le haces clic en él y te dice la media de citas que ha tenido esa revista en un año. Tú buscas el título de la revista y buscas el año y te da un botón. Entonces tú dices, oye, pues la revista ha tenido una media de citas de 21,59 y mi trabajo ha tenido 54 citas. Por lo que es sencillo decir que mi trabajo ha tenido muchas más citas, el doble de citas, que la media de citas de la revista para ese año. O sea, es un cálculo sencillo y que te da una visibilidad distinta. Porque normalmente el impacto homogeneiza todos los trabajos de una revista en un año con los 2 años anteriores. Eso se homogeniza, pero un trabajo puede tener 80 citas y otro 2. Y los 2 han publicado en la misma revista. Entonces, una forma de destacar tu trabajo sobre otros trabajos de esa revista sería esto. Claro, estos datos los vas a dar solo en el caso que te sean favorables, si no, pues, no los das. Esto es así de claro, ¿no? Que eres de los autores que más colaboran a que esa revista tenga impacto. Exactamente. Que tu contribución es más destacable. Tu contribución es mayor. Esto es a veces a lo que se refiere a las convocatorias con que los datos de las citas, el impacto se tendrá en cuenta de forma general y los datos de las citas, bueno, esto no sabemos si realmente lo hacen o no, ponerlo lo ponen en la convocatoria. Una forma de destacarlo sería esto, sería así, haciendo este tipo de consultas en la Web of Science. Una frase rarísima, la frase donde figura lo de que se tendrá en consideración las citas, hay que leerla varias veces, ¿eh? Sí, las citas por encima del impacto se tomará en forma general. Vale. Otra forma de hacer lo mismo es comparando las citas que ha tenido nuestro trabajo con la media de citas de esa revista para todos los años, no para ese año en que hemos publicado, sino en el total de años, desde que comenzó la revista hasta la actualidad. Ya vemos que la media de citas en este caso había subido a 28 y nuestro trabajo sigue teniendo 54, con lo que pues, no solamente nuestro trabajo ha batido la media para un año concreto, sino para todos los años. Con lo que nuestro trabajo pues está siendo más destacado que los trabajos publicados en esta revista en todo el histórico. O sea, sería otra forma de destacar nuestra contribución en concreto. Luego, una cosa sencilla es comparar qué posición ocupó nuestro trabajo por número de citas en un año concreto. Buscamos la revista, buscamos el año en el que hemos publicado y ordenamos por número de citas. La revista ha publicado 349 trabajos. Pues de estos 349 trabajos, nuestro trabajo fue el 15 que más citas, ocupa la posición 15 por número de citas. Pues ya estás diciendo un nuevo dato que normalmente no se dan. Estos datos no se conocen, nos solemos quedar solo en impacto citas y estos datos en los campos 1 a 8 pues no se suelen dar, pero se pueden dar como añadido, sobre todo para física, matemáticas, ingeniería, todos estos datos, que es lo que aparece recogido de manera más exhaustiva en la Web of Science, estos datos se pueden dar perfectamente. Existe una herramienta, que esto ya sería, por decirlo así, como de excelencia internacional, que es complicado que aparecer, pero bueno, se puede consultar, que son los datos publicados en los Essential Science Indicators de Thomson Reuters. ¿Vale? Te permite consultar en las baselines, en las líneas maestras o líneas base, se pueden consultar por medias o por percentiles. Bien. ¿Y cómo se consultan estas tablas? Es muy sencillo. Por ejemplo, si publicamos en el campo de química un artículo en el año 2008, pues vemos que la media del campo de química de todas las revistas de química a nivel mundial tuvieron una media de citas de 10,77. Y para el conjunto de años
de 11,56. Si nuestro trabajo tuvo, por ejemplo, 15 citas en el año 2008, pues no solo te comparas con tu revista, sino con todas las revistas del campo de la química y dices que tu trabajo está por encima de la media del año 2008 en el campo de química. Y son datos contrastables que elabora Thomson en base a la Web of Science. O sea que esta es una herramienta muy desconocida, realmente, el Essential Science Indicators, pero que se pueden tomar estos datos como referencia. A nivel de las medias es lo mismo. Si un trabajo en química ha tenido en el campo 2008 entre más de 25 citas, se situaría entre el percentil 1 al 10. En ese porcentaje estaría entre el 10% de los artículos más citados de la química a nivel mundial, no ya dentro de una revista. Y esos datos, pues bueno, pues no haría falta hablar tanto del impacto o de las citas en global, sino las citas, ¿cómo se dice?, contextualizadas en una herramienta, que serían los Essential Science Indicators. A nivel de ciencias sociales, pues solo tenemos los datos de INRES y jurídicos, el INRES de jurídicas y el de ciencias sociales, y bueno, y son datos menores. Son revistas españolas, solo la revista fuente, con lo que bueno, hay que tomarlos en proporción. Cuando Google desarrolla una serie de herramientas que ya están en ello, que permiten contextualizar a los autores, pues se podrían tomar como referencia. Luego vamos a hablar un poco de ellas rápidamente. Bien, aquí serían también los artículos más citados en la base de datos de jurídicas de INRES. Y aquí es donde quería pararme un poco más, que es la comparativa que se puede hacer de todo el currículum, que bueno, que se conoce ahora, que también están de moda los directorios de expertos, donde que te dan el índice H, el G, etcétera. Bueno, pues el índice H se puede consultar en la Web of Science a nivel de un investigador. Una herramienta que está ahora en boga, que es el Google Scholar Citation, que esto es una herramienta que el propio investigador vuelca en ella su currículum y al ser la más exhaustiva, pues te recoge el mayor número de citas posibles. Veis que te ofrece el índice H, el índice I10 en total y desde el año 2008 como referencias. También puede servir como directorio de expertos en un momento dado. Cuando alguien busca en Google Académico un tema, le van a aparecer los autores que tengan perfil, le aparecerán en las primeras posiciones. Al hacer clic en un autor le puede llevar al directorio del Google Scholar Citation y veis que un autor puede especificar sus palabras clave. Por ejemplo, educación intercultural, al hacer clic ahí, pues abre una página de Google Académico con los autores que más trabajos tienen y más citas en educación intercultural. Con lo que es una forma de estar en un directorio de expertos. Existe este producto, que es el que os hablaba antes, que bueno, no lo he comentado, es H-Index Scholar. Ahora mismo está en mantenimiento. Después del lanzamiento, yo no sé si lo han quitado porque ha sentado mal, porque es un producto que se basa en los datos del Google Académico, y esto sí está haciendo un directorio de autores de ciencias sociales y humanidades, cosa que no existía. Yo no sé si es que lo han hecho el grupo de C3 de bibliómetras de Granada, y yo entiendo que les habrán denunciado, seguramente, porque no estaban acostumbrados el personal de ciencias sociales. El PDI de Ciencias Sociales y Humanidades no está acostumbrado a verse en un ranking por número de publicaciones, no así en los campos más de ciencias experimentales y demás, que están más acostumbrados a este tipo de productos, pero ellos se lo temían, y ahora mismo yo entré el otro día y no estaba el producto, y no sé si es que lo están manteniendo realmente o realmente lo han quitado, hasta ver qué pasa con las demandas que les hayan puesto, porque bueno, te pueden demandar para que quiten el nombre o te pueden demandar por otro tipo de cuestiones. Pero esto es un ranking de autores con índice H y índice G. Entonces tú entras en ciencias sociales o entras en historia del arte y ves en historia del arte, en este campo, quién es el que más trabajos tiene recogidos en Google Académico, con cuántas citas, cuál es su índice H y cuál es su índice G. O sea que parece que el camino que se está siguiendo es el de las comparativas. Un producto que menciono aquí, que es Narcis, que es un producto que se hace en Holanda a nivel estatal, y es un directorio de expertos. Es como aquí en España, si pasase mañana un terremoto o una cosa, pues cómo saber quiénes son los expertos españoles en catástrofes, en este caso en terremotos. Pues harías una búsqueda en ese por terremotos y te diría cuáles son los profesores de universidad que más han publicado sobre esos temas, que tienen más citas y tal. Y eso lo está haciendo el gobierno holandés a nivel nacional. Aquí en España, por ejemplo, que sepamos, en la Universidad Politécnica de Cataluña están haciendo una herramienta que es Futur, bueno, pues que es como es dar publicidad a los sistemas CRIS, estos internos de currículum del profesorado, pues ponerlos en la web.
es una forma de hacerse, por decirlo así, autopublicidad de la producción de los investigadores. Yo la herramienta que os recomendaría, si os queréis hacer un perfil, es el Google Scholar Citation, porque es la más exhaustiva, es fácil de hacer y de mantener. Y se podría incluso pues enviar también como firma dentro de la solicitud, etcétera. Y con esto ya, para no extendernos demasiado, comentaros que en la web de la biblioteca existe una serie de herramientas de ayuda sobre evaluación y acreditaciones, donde se explica el factor de impacto, cómo se localiza, y tenemos también un canal de YouTube donde hay una sección que es de acreditaciones y sesenios, en la sesión de formación, donde te vienen vídeos de cómo buscar en el JCR, por título de la revista, dentro de una materia, estos datos que os hemos pasado un poco rápidos del journal ranking, de la tendencia del impacto, si sube o si baja. Pues todo esto lo podéis ver en vídeo a las veces que queréis. Este vídeo también, si ya que está grabado, pues se subirá también a la plataforma. Y luego pues que estamos aquí una serie de personas de la Biblioteca del Campus Norte y de la sede central que os podemos ayudar también pues para obtener estos indicios si tenéis algún problema pues en la localización de citas, que la herramienta más exhaustiva es el Google Académico, o en otro tipo de cuestiones de presentación o lo que consideréis. Y si tenéis alguna pregunta, pues... Y ya veis que lo que preguntabas antes de sí que tenemos que ir a una uniformidad en la forma en la que publicamos nuestros trabajos, porque luego los tenemos dispersos. Pues empezamos publicando con 2 nombres, 2 apellidos, nos dimos cuenta que nos citaban por el segundo apellido y cómo lo hacemos ahora, y luego lo unimos, y luego mejor publico con uno. Decidid cuál va a ser vuestra firma personal y mantenerla. La forma en la que podemos eludir el problema de que hayamos firmado de distinta forma, ya habéis visto que es que busquemos por los artículos o las obras, capítulos, directamente entrecomillado y en la base de datos del Google Scholar. Eso nos va a incluir todas las citas, nos hayan hecho la cita y referencia con el segundo apellido, con el primero o utilizando ambos. Pero sí que es conveniente que empecemos a utilizar una única firma como investigadores y ahora reunir todas aquellas citas que hayamos recibido con los diferentes nombres con los que nos lo hayan podido hacer, diferentes apellidos, primer apellido, segundo, 2, unidos. A veces nos cuesta reconocer, pero esta soy yo, pero ¿qué apellido me han puesto? Sí, la forma más rápida es entrecomillando el título, que lo ha comentado antes Rosa, y a través del Google Académico, introduciendo el título únicamente entrecomillado o el título entrecomillado y un apellido, pues al final aparecerá nuestro trabajo, que además puede tener varias versiones en el propio Google y con citas cada una de ellas, que son el perfil del Google Scholar Citation, te los permite fusionar todos ellos en tu perfil en una contribución. Pero es la forma rápida de localizar esas citas y es la más exhaustiva, claro. Porque, bueno, en la Web of Science pues tiene en total 10.000 revistas aproximadamente, 11.000, y en el Google Académico, pues, en fin, pues puede haber ahí recopilación, ya habéis visto, de 7.000 citas en el Google Académico, pues a 700 en la Web of Science. Esa sería la proporción que os podéis hacer. Es como lo que decían de Demos y Argos, ¿no? Que es democrático y el otro es aristocrático. No sé si tenéis alguna pregunta o... Os han quedado las cosas. Ay, se me ha olvidado antes decir que nos están haciendo referencia a Scopus. Nosotros no hemos puesto la base de datos de Scopus porque la biblioteca no tiene suscripción. En la UNED no hay suscripción a Scopus. Tenéis que dar por supuesto que si está en Escimago está en Scopus, pero también hay posibilidad de ver la base de datos de Scopus en este campus, puesto que lo tiene la Politécnica. Acercándoos a Caminos, a Teleco, alguna de estas escuelas, lo podríais consultar. También hay un listado en la FECID en la que sí que están incluidas, pero únicamente se facilita los títulos de las revistas españolas que están en Scopus, pero solo de las revistas españolas.
De hecho, si habéis publicado en una revista internacional que esté en Scopus, en Citation Index o en Art and Humanities, dad por seguro que la propia revista ya está dando esos datos. Y otra cosa con respecto al JCR, a los Journal Citation Report, es que a veces parece que repiten machaconamente dentro de los diferentes campus, pues que esté en el Social Science Citation Index o Science Citation Index, y al final uno no termina de leer bien. En los campos de ciencias solo se puede publicar o solo nos van a tener en cuenta las revistas que estén indizadas en Science Citation Index. Si hemos publicado en ciencias sociales, por el contrario, o en humanidades, nos van a permitir en ciencias sociales utilizar Science y Social Science Citation Index, y en el caso de haber publicado en humanidades, en los 3 índices, el de ciencias, ciencias sociales, arte y humanidades. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando publicamos con otros autores que no son de nuestro área. Hay veces que publican ingenieros con docentes, con educadores, perdón, no con docentes, sino con personas que se dedican a ciencias de la educación o con personas que se dedican a la metodología. Lo que tienen que tener en cuenta, o lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de seleccionar a qué revista vais a enviar vuestros resultados de investigación, es que si sois de los campos anteriores del 1 al 6, publiquéis en revistas que ya que solamente estén indizadas en ciencias, porque valdría para ambos autores, al de ciencias y al de ciencias sociales. Si optarais por una revista de ciencias sociales, solo podría evaluarse el autor que está en los campos de ciencias sociales. A veces terminas por no leer exactamente que en unos únicamente pone Science y en otros Science y Social Sciences. Sí, eso queda claro. Sí, porque el error que cometen fundamentalmente es añadir el Journal Citation Report de Arte y Humanidades, que no existe. Lo que existe es el Art and Humanities Citation Index. Entonces, para un profesor de Humanidades que quiera publicar en una revista en el JCR de Humanidades, es que no existe esa posibilidad. Puede publicar una revista que esté indexada en el Art and Humanities Citation Index, o una revista que tenga factor de impacto, pero en ciencias sociales. Eso sí lo puede hacer. Sí, teniendo en cuenta que lo que nosotros lo que nosotros llamamos humanidades, el concepto de ciencias sociales anglosajón incluye determinadas áreas que nosotros a lo mejor decimos, ay, pero si esto es de humanidades. No, están consideradas igualmente en ciencias sociales. Por ejemplo, historia es ciencias sociales, aunque estén dentro de la geografía por supuestísimo, también. Por tanto, el concepto de ciencias sociales es más amplio y abarca lo que en España estamos considerando como un campo de humanidades. Todo claro. Recordaros que aquí están en el campus Claro. de Senda del Rey nuestros compañeros Ramiro, Yolanda y Elodia, a los que podéis dirigiros para que os ayuden, os asesoren, os localicen estos indicios también de manera manual si os atraganta la localización de ellos. Y en el campus norte, pues de Rosa y yo mismo, también nuestra compañera Pilar y el personal de la biblioteca pues echan una mano en la localización del impacto, de las citas, de los cuartiles, de ciles, todo este tipo de la posición que tiene Neri, que los criterios latinos y todos estos datos, pues lo vemos rápidamente. Sí. Y que si los datos ya los tenéis claros, sabéis las aportaciones que queréis que os evalúen, etcétera, etcétera, entrar el día 15 en la aplicación. Es decir, no lo dejéis para ver cómo, dado que la aplicación solo se abre durante 15 días y no sabemos cómo va a estar la aplicación, entrar el primer día y que no dejar para el último momento el hecho de rellenar los datos en la aplicación. Sí. No son equiparables al del titular, y si
Sí. Sí. Yo me imagino que eso te informan mejor en el Vicerrectorado de Investigación. Quiero decir, vas a tener el reconocimiento, pero no sé si lo tienes que solicitar o es automático en el momento en que obtenga, vamos, que pases a ser funcionario desde de contratado a funcionario. Yo creo que el reconocimiento es de oficio. Lo único Sí. que la diferencia en vez de cobrar del Ministerio, Del pues cobras Ministerio se pero- cobra de la UNED. pero no es Y la forma de presentación también es distinta. Tenerlo en cuenta, leeros el BICI del día 9 de diciembre, cómo se presentan las solicitudes. Y también igual, no esperéis hasta el último día. Es evidente que como quien evalúa el CNAI, no vais a poder hacerlo antes del 15 de diciembre, pero tener en cuenta y no esperar al último momento. un consejo práctico al que Sí. me acaba de ocurrir, al hilo de lo que decía Antonio de ir recordando al evaluador Sí. que si esta aportación no cumple los criterios, que la sustituya por otra del currículum. No está de más indicarle qué otra puede ser la que le sustituya. En ese caso, indicarle ya una en concreto, y en el currículum que adjuntamos tener detallados también los indicios de calidad de la publicación, de la una o dos. Normalmente pues puedes llevar una o dos extras en el currículum detallando los indicios, por si el evaluador quiere sustituirla por una de esas dos, o luego el que mire la que sea, pero le puedes recomendar otras dos. Entonces, en vez de jugar con 5, pues tienes la opción de jugar con 6, 7 publicaciones y ya darle, como forzarle un poco a que las mire y ya están detalladas. O sea que no solo miran el título y qué le parece, que ellos manejan unas listas maestras de revistas, aparte de las herramientas, pues tienen unas listas maestras y ya sabe lo que le van a dar a cada revista. Y los que vayáis a la evaluación única, eso lo digo por la experiencia de una profesora que le dijeron que una revista no era de JCR cuando sí lo era. La versión informática del JCR solo alcanza a 1999, pero el JCR existe desde 1975. O sea, hay detalles que a lo mejor en ese momento el elevador pues no cae, busca en el JCR informatizado, no aparece la revista y tú estás presentando un artículo del 90 o del 92 y esa revista del 92 tenía impacto en JCR. Lo que pasa es que entonces los listados eran impresos. Pues esas cosas luego pues se presenta recurso y sale, pero si tenéis ese dato que lo hayáis conseguido en papel, decirle, este dato se ha obtenido del listado del JCR en papel, no en la versión informática. Pues a lo mejor la revista... Nosotros tenemos listados en papel de JCR anteriores a la edición electrónica. Y en Internet también se Y en encuentran Internet también se digitalizados. Bueno, tenerlo en cuenta ese tipo de cosas, como que no está de más incluirlo en el currículum y destacar también, si acaso en color, las aportaciones que se presentan en los años que se presentan de evaluación, lo que se ha hecho, para que la sustitución de un vistazo lo vean Puede rápido. ser más, Claro. más fácil, más automática, se ve claramente. Uno puede pensar que pues a veces un capítulo de un libro en una editorial internacional o, por ejemplo, entonces pues, puedes optar por algo y luego decir, no, pero es que no estamos valorando capítulos porque estamos valorando solamente monografías y por tanto esto no me valdría como, no lo voy a evaluar. Entonces, dar la opción a que se pueda evaluar esa otra revista con la que uno tenía pues dudas entre qué presentar. Pero presentarla ya como si formara parte del listado con los propios indicios. Sí. 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 No, yo lo que creo es que, de hecho, la CNAI hace, cuando edita para la convocatoria anual nuevos criterios y modifica algunos, sobre todo cuando sube cuando sube de exigencia, exige más que ha exigido en convocatorias anteriores o cuando quita algunas herramientas que se han utilizado con anterioridad, no se da cuenta que evalúa para 6 años anteriores y que el currículum se empezó a formar hace 6 años y que de pronto no puede quitar sin más
una herramienta que hemos estado manejando y en la que hemos apoyado parte de nuestra investigación. Yo creo que se puede citar, sobre todo en el campo del derecho en el que no hay nada, quiero decir, no se cita ni para bien ni para mal ninguna fuente de información, ninguna específicamente. Yo sí la citaría. Lo que ocurre es que no la citaría a lo mejor de los campos de los que se ha quitado específicamente, y no la citaría en esos campos como complementario del JCR. Ya no podemos citar INREX, porque si se ha quitado parece que hay una voluntad de decir, parece, a lo mejor estamos interpretando demasiado, hay una voluntad de decir, oye, me estáis comparando cosas que no entiendo que no son comparables y por tanto voy a quitar esta herramienta como herramienta de análisis del factor de impacto. Pero no por eso deja de ser una base de datos que aparecen en las convocatorias. Te dice que además puedes incluir revistas que estén indizadas o que estén listadas, me parece que la palabra que utilizan son listadas, en bases de datos nacionales o extranjeras. Esa es una base de datos nacional que nos da información, ya hemos visto, sobre citas y también sobre factor de impacto. En campos en los que además, como el tuyo, no se especifica ninguno, no tendríamos por qué eliminarlo, pero sí que tendríamos que dejar de tomarlo en cuenta como complementario de factor de impacto. En otros indicios, y está indizada en esta base de datos, sí, pero no pretender que va a completar el tener revistas que tengan factor de impacto en INRES, va a completar lo que te están pidiendo de JCR. Para eso es mucho mejor, por ejemplo, en el campo 7 de Ciencias Sociales, que es en uno de los que se ha quitado, nos dice, la primera parte sería JCR. La segunda tenemos los Citation Index y Scopus, pero además tenemos ERI, dice CINDOC, que no sé, o acreditación de la FECIT. Yo intentaría, y esos te dicen que sean 3, por lo menos cumplan eso, o en el caso de psicología 3 JCRs, en el caso de las demás, porque este es un campo en el que se exige distinto a los campos que están incluidos. Si tenemos JCR, yo iría a cumplir los objetivos marcados en el 3B, porque sé que me van a pedir 3. Es decir, que si está en ERI, no te dice que sea internacional 1, que sea internacional 2. Si cumple los criterios de calidad, si está acreditada por la FECIT, para saber si una revista está acreditada por la FECIT, entráis en la página de la FECIT, que hay un listado, me parece que son en torno a los 130 revistas, están ya acreditadas, 111 revistas están acreditadas por la FECIT y 33 tienen el sello de excelencia, además. Entonces, yo iría a lo que está en la convocatoria, si en la propia convocatoria me están pautando cuáles son los indicios que tengo que marcar. Pero si la convocatoria es mucho más abierta y la puedo completar el estar en INRES con otro, por ejemplo, que cumple todos los criterios de calidad del anexo, etcétera, yo sí que lo incluiría como otro índice de calidad. Pero es opinable. Creo que el profesor Guillamón sí que os hubiera contestado mejor estas preguntas, porque él sí ha estado en el lado del evaluador, mientras que nosotros no. Pero parece razonable. No como indicio único, pero sí como un indicio además. Sí. Bueno, la jerarquía del documento ya que os mandaremos es eso. Si es internacional, pues dar obviamente los datos de JCR en los campos del 1 al 6. A partir del 7 se puede dar JCR o SJR, que es Estimago Journal and Country Rank. Y también, bueno, para los campos como es una base de datos más exhaustiva que el Journal Citation Report, pues en el campo de humanidades, derecho, pues alguna revista a lo mejor sí que aparece en el SJR que en el JCR no va a aparecer. Entonces, primero dar esos datos
Y luego, en ausencia de esos datos, dar los datos nacionales. En ausencia de datos internacionales, pues dar los datos nacionales de los que dispongamos. Y si los datos internacionales que disponemos es que está en ERI, pues dar ese dato en primer lugar, los datos internacionales, difusión en base de datos, y luego ya pasar a datos más nacionales, por decirlo así, de repertorios nacionales o base de datos nacionales y demás. Pero siempre teniendo en cuenta que los requisitos, que cumpla los requisitos mínimos. Sí. Si no, no. Es decir, si te dice que 2 en el 3A o 3 en el 3B o 1 y 2, cumplirlos exhaustivamente. El hecho de que ponga etcétera permite que se puedan incluir, pero el hecho de que lo hayan quitado específicamente de algunos campos parece que nos quiera disuadir. Y como ha dicho el profesor Guillamón, esta es una carrera a la que hay que llegar sobrado. Es decir, cumpliendo más requisitos que los que se exigen en la convocatoria, para cubrir la posible discrecionalidad en la aplicación de los criterios por parte del evaluador. Sí. Sobre el orden de firma, que eso no hemos tocado nada. Sí. En principio, el número de autores y orden de firma, eso en los campos a partir del 7 podría influir. En los primeros campos del 1 al 6 pues no se mira tanto que haya 3, 4 5 autores. De hecho, la media de autores va descendiendo en función de que aumenta el ordinal del campo. Pero si en humanidades pues la tendencia es de publicar un autor, pues obviamente si van 3 o 4, pues seguramente ahí penalice. Cuando hablan también de otra cosa que es la reiterada publicación de trabajos, pues reiterada se supone que son 2. Si aquí en educación tenemos la única revista que está en el JCR de la UNED, que es Educación 21, pues alguien de la casa quiere que se presente un artículo de Educación 21, si presentas 2, pues a lo mejor te penalizan, porque claro, la revista es de la casa, aunque tú no tengas nada que ver con el consejo editorial ni nada de esto. Pero si pone que reiterada, pues ya se entiende que si presentas 2, pues no sabes cómo va, pues ya queda la discrecionalidad del evaluador. Lo mismo para el resto de campos, pues intentar presentar 5 aportaciones y que no se repita ninguna, a no ser que la revista sea de los primeros deciles, porque obviamente es americana y habéis publicado allí 2, pues 2 no te van a decir absolutamente nada. Pero si son revistas de la casa o revistas de las que participáis dentro del consejo editorial o en el comité de dirección o como revisores, pues presentar un trabajo en la medida de lo posible. Y luego el orden del firma en educación, pues 2, 3 autores, pues es algo normal, a no ser que sea un estudio pues longitudinal, en fin, de un comité y van más autores, pues ahí se tendrá en cuenta, no influiría tanto, pero como más o menos tendréis en cuenta cuál es la media en cada uno de vuestros campos, pues no salgáis de esa media. De hecho, en los últimos campos yo creo que tan importante es ver qué requisitos nos están pidiendo, como qué nos dicen que no tenemos que hacer o qué nos dicen que penaliza. Por ejemplo, ya ha comentado Alexis, las revistas publicadas en el entorno donde trabaja el investigador. Me parece que esos son lo que habla. No habla tanto de que pertenezcas al comité ni nada. Simplemente las revistas que publica la entidad en la que trabaja el que pide la evaluación, pues si das más de uno, salvo que digas que es el único medio que existe, que demostrar eso es prácticamente imposible, pues va a ser penalizado. Igual que los autores, tener en cuenta qué tipo de libros no se pueden presentar y qué tipo de cosas se penalizan. Y cuando diga reiterada, no es que los 5 artículos sean de la misma revista, reiterada es que sean 2. Por tanto, no presentéis más de 2, porque parece reiteración en la fuente. En humanidades, a partir del 9, en derecho, en historia y en humanidades, tener en cuenta tanto lo que se pide como lo que se dice que no es y que no se presente de ninguna de las maneras. Porque además eso sí que está tasado y te va diciendo qué es lo que no se puede presentar como libro de investigación, por ejemplo. O si te piden que tienes que tener al menos un libro monografía, aunque arriba en los requisitos generales se haya hablado de capítulos y tal, es un libro monografía. Y que sea de una autoría única, es una autoría única. No puedes decir, bueno, somos 2, pero yo era el más importante. No, autoría única y monografía es claramente que uno haya escrito un libro del que sea autor único.
Sí, lo que decían de las exclusiones hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, los homenajes, Claro. lo han en filología creo que los han puesto como que ya no. Y en historia creo que tampoco. Lo han incluido como dentro de las excepciones de... No se consideran antes... Bueno, pues hay una tendencia, sobre todo en filología, a publicar en homenajes publicar en y homenajes, parece que sí, ahora es pues cierto. no las quieren recoger. En esta convocatoria nueva creo que era novedad. La exclusión en el campo 9 de las homenajes. Las actas de congreso del 6.1 y del 6.3 Han pues antes desaparecido han también. desaparecido. Sí. O sea, con lo que ya te están dejando claro que no las quieren... Que Que no las las van a puedes evaluar. presentar porque... Cuando estaban y ya no aparecen, parece bastante explícito. En derecho hay un largo listado de las cosas que no se pueden presentar. Yo creo que de lo más largo. Y en el campo 8 de economía, pues lo que hemos hablado, que parece que como era el campo que más rechazo tenía, porque lo que se publicaba en la convocatoria no era luego lo que exigía No era lo real. el comité. Entonces este año pues ya parece que han puesto las cartas sobre la mesa y han dicho 2 artículos de impacto significativo o 5 JCR. Claro, ya te dicen 5 JCR, pues ya no hay vuelta de hoja. Quiero decir que eso ya se da por hecho, pero antes no ponían tan claro los criterios de evaluación. El mínimo que daban no era luego el que se aplicaba. O sea, si tú ibas con el mínimo, te suspendían. Y de hecho por eso tienen la tasa de rechazo del 40. Más alta de todos los campos científicos. Una tasa más alta. Y parece que ahora ya, pues dejando los criterios mínimos, aunque sean más duros, más claros, pues ya sabes si te presentas o no con eso. No sé si tienes alguna pregunta más o... Pues nada, entonces damos por terminada la sesión. No, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.